Hola, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha? Muy bien. Disculpen por la tardanza, pero por ahí tuvimos un problema técnico que ya quedó resuelto. Entonces, vamos a comenzar. Esta tarde vamos a estar hablando de algunos temas que no los van a encontrar en ningún libro, no están en bibliografía. eh, Creo que ni yendo a Japón podrían ustedes obtener alguna referencia, porque nos está acompañando la doctora Nelly, Hola, hola. que, que tiene una vida dedicada, entre otras cosas, que me ha platicado al psicodrama, que de eso después hablaremos. Seguramente el psicodrama cabe en todo esto. Y ella ya ha estado en este mundo de las humanidades desde hace muchos años. Entonces, vamos a comenzar, que aquí está haciendo frío. Y siguiendo con esta dinámica, eh, tenemos ahorita que tenemos foro, la mecánica es que trabajamos, es que alguien tiene inquietud, interrumpe, no importa, porque si la dejamos hasta el final, pues luego se nos llega a olvidar. Entonces les pido por favor que interrumpan, una de dos, que interrumpan con la voz o que levanten su manita y no tendremos reparo en atender la inquietud. Entonces, en el primer episodio estuvimos hablando en términos generales de lo que era TPM, veíamos esta parte del cuidado, del autocuidado, y cómo en la fusión de la máquina hombre a veces se llega a ser visto solamente como atender al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere comer? Y básicamente es un esquema que se dedica mucho al fierro y en lo que hay alrededor del fierro. Pero ya veremos que cuando ya empecemos a hablar de los pilares, vamos a ver ese faltante. Vamos a empezar ahora, adentrándonos más, estamos escarbando y vamos a empezar a hacer la descripción de la estructura que tiene TPM. Y vamos a empezar con el paradigma humano. ¿Por qué las humanidades son el motor del mantenimiento? Empezando que el mantenimiento, la primera palabra o la primera imagen que nos lleva es al fierro, a lo que es frío, a lo que no tiene alma. Entonces, vamos a ver por qué es un motor. Entonces, lo que vemos en una planta, me acuerdo cuando yo llegué a mi primer trabajo formal, pues era una planta enorme. Flujo por todas partes, personas por todas partes, problemas en todas partes. Y tenía que hacer varias actividades que yo pues, no entendía, estaba yo recién estrenado. Entonces, uno cuando es primer día de trabajo ve puro ruido y escucha algunas cosas de las que ve. Entonces, en esta fábrica hay un ecosistema social. No es un conjunto de máquinas, vemos la línea uno, la línea 2, línea 3, línea 4. Y dentro de esa línea se le llama en la manufactura una planilla estándar. Una planilla estándar, para los que no son del área, pues es un esquema de la línea, lo que fabrica y cuántas personas tienen que hacer. La actividad tiene una serie de estándares y esa es la planilla estándar. Entonces, regularmente lo que veíamos o lo que yo veía en esos años era una línea que tenía posiciones y cada posición tenía una actividad. Y cuando se referían de esa línea, hablaban de la línea, y cuando se referían de hablar a más detalle de la línea era, a ver, muéstrame la planilla estándar. Veía yo a los guías de equipo pasando lista y básicamente
era lo que yo veía, pero pues no es un conjunto de máquinas, es un sistema de interacciones humanas. No lo entendía yo porque pues uno no está maduro y pues hay rencillas, hay problemas y escuchas muchas cosas. A veces cuando yo hablaba en tercero, la gente iba a contar sus penas con su amiga, con su amigo. Me invitaban a fiestas, era bien curioso que luego se subían a invitarme. No quería decir que estaba yo jovencito, bueno, entre comillas. No quieres ir a la fiesta, no, pues no, no quiero ir. Y había mucha interacción humana. Y precisamente lo que TPM busca es armonizar la técnica con la cultura. Entonces sí, había mucha cultura de algunas cosas que estábamos haciendo bien, pero también había la semilla que habíamos cultivado de las cosas que estábamos haciendo mal. Y pues también se da esta parte del sentido de la pertenencia, que es lo que siempre se les hablaba, pues en general a la gente de operación. Hablábamos mucho del ownership o sentido de pertenencia, así lo ponen en el lenguaje corporativo. Entonces, desde aquí lo que se menciona es que desde la psicoantropología, y ahí me podrá corregir la doctora, es que el opereo deja de ser un recurso para convertirse en el dueño simbólico de su entorno de trabajo, pero bajo ciertas limitaciones, porque regularmente él tiene muchas restricciones para mover. Él es dueño hasta cierto grado, porque si Rogelio está operando una máquina, es dueño, pero de las actividades. Rogelio tienes que llenar el formato de defectos, Rogelio tienes que llenar el formato de tiempo muerto, Rogelio tienes que llenar el formato de seguridad, Rogelio tienes que llenar el formato del estándar, Rogelio tienes que firmar un montón de cosas. Entonces es dueño simbólico de su entorno, pero muy enfocado a las actividades. Entonces no es que sea dueño de su trabajo. Él no puede, no está limitado para modificar un estándar. Y no porque no pueda, sino porque no tiene tiempo. Entonces, en este sentido de pertenencia, promueve mucho a que el operador tenga esa, esa sensación de que él puede mandar en su proceso. O más bien, si hablamos en autonomía, que él tiene la autonomía para parar una línea, para exigir que alguna tarea de mantenimiento se cierre. O sea, él es dueño de tareas, pero tiene cierta libertad. Tiene cierta libertad que se le ha cedido el poder. Se les decía mucho, si ven un defecto crítico, se les tiene que entrenar para que ellos distingan entre defectos críticos mayores y menores. Y siempre se les decía, si ven un defecto crítico, no le pregunten a nadie, tienen que parar. Si ven un tema si ven un tema de seguridad que puede ocasionar un accidente, que son estas condiciones, tienen que parar el equipo. Y Rogelio, eso, mándeme. sí me alcanzas a ver que estoy aquí levantando la mano, pero no sé si... Ya. No, es que estaba yo en otra pantalla. Disculpe. Ya. Ya. Bueno, la primera es entendiendo que este tipo de exposición va muy dirigido a personas que estén no solo trabajando en plantas, sino para gente de las humanidades. Ujú. No sé si ya explicaste que es TPM o no Ah, lo escuché. de hecho, no la escuchaste porque es hora del episodio 1, pero lo podemos retomar. Ok, Entonces, entonces nada más decir que es el TPM como para, ¿no?, volvernos ahí sí, a conectar con el concepto nada más. sí, al final TPM es un marco de trabajo que nació en Japón, un señor que se llamaba Nakajima, que creó un indicador que ya lo veremos después, que tiene mucho que ver
con esto que hablan de las interacciones humanas. Y a raíz de ese indicador, no lo voy a explicar ahorita, se desarrolló toda una gestión. Es un sistema de gestión como tal. Ok. Que ¿Y qué significa TPM? mantenimiento productivo total en español. Sí, No. entonces, está bien interesante. La otra que te quería yo preguntar es, hablabas de sentido de pertenencia. Según tu experiencia, es, ¿qué han hecho dentro de las experiencias que tú has tenido para promover ese sentido de pertenencia? Pues básicamente muy dirigido a que el operador tiene toda la autoridad para parar máquinas. Si hay algún riesgo para él, para el producto o para la infraestructura. Él se le dio el poder con el conocimiento que se le compartió, tener mayor injerencia en la máquina. Ya no era tanto haz, quita, pon, sino que tiene más conocimiento para que él empiece a tomar decisiones, que es parte de la pertenencia. Entonces el esquema de pertenencias se alimentó del modelo de autonomía, o se alimenta del modelo de autonomía. Pero ese modelo de autonomía no es que Nelly diga, ahora vamos a empezar a implementar autonomía. O sea, fue un proceso, fue gradual. O sea, el operador, o sea, yo te decía yo la vez pasada, el operador me tocaba que si le decías que levantara su basura, te decía, no, para eso está la gente de limpieza. Entonces, y eso que no me tocó la parte más fea, cuando era pelea encarnizada entre calidad de producción, ya me tocó una etapa de menores fricciones. Tiene que ser un proceso gradual, porque no de la noche a la mañana les vas a dar la libertad, porque no se las, o sea, imagínate, es como, no sé si vieron ustedes la película Sueño de Fuga. No. Es muy interesante, véanla, porque hay un personaje que lleva años en la cárcel y está a punto de salir, pero él no quiere porque dice que fuera de la cárcel no es nadie. Y imagínense este otro esquema en una planta. Están tanto tiempo sometidos a un estándar de trabajo que el día de mañana dice, no les puedes decir de la noche a la mañana, eres libre de hacer lo que quieras. Porque lo que pasó con el personaje de la película no pudo con la libertad. Ya. Pedía permiso para ir al baño. Y le decía su jefe, no me tienes que pedir permiso para hacer. O sea, él estaba tan institucionalizado Ya. que después, véanla, porque esa parte habla mucho de lo que preguntas tú. Entonces, la autonomía debe de ser un proceso gradual, que debe de ser acompañado y es una gestión de cambio constante. Pero Poco a poco. no es también el hecho de que los jefes tampoco les promuevan esta autonomía, esta independencia, ¿no? Que estás diciendo en la toma de decisiones. No es también que los jefes son algunos, no vamos a generalizar, pero algunos jefes necesitan tener el control. Pues fíjate que lo que yo he vivido sí pasa. O sea, no es que todo el mundo libremente se da el poder. O sea, hay rencillas. Pero ahí lo que vale es lo que el negocio busque. Si Rogelio no le parece, pues adiós, te llamabas. Entonces, la diferencia en una organización estructurada es que se tiene que alinear al- a la línea de cambio que está dictando la organización. O sea, tú veías en ese grupo de gerentes gente muy racia. O sea, yo el gerente de mantenimiento era terco, era muy duro, muy duro. Él tuvo que bajarle porque vio que
lo que quería la compañía requería de un cambio. Y no un cambio de que él hiciera las cosas diferentes, sino que actuara diferente. Pero eso depende mucho de quién está al frente. Y hay gente que adopta muy bien el cambio y hay gente que no lo adopta tan bien, que puede dar cierta libertad, pero él no pierde el control, esa persona. Ujú. Entonces se dan cosas bien interesantes que uno no lo ve porque está en el ojo del huracán, está en la ola que te llevan para acá, que te llevan para allá, y está en una serie de agendas pues, que tiene que cumplir. Pero es muy interesante. Entonces, no sé si tengas alguna otra duda, Nick. Pues no sé si es duda o más bien como reflexión, ¿no? Que eso también tiene que ver con la cultura organizacional y que muchas veces tiene que ver con la visión que tiene pues los tomadores de decisiones. Y me estoy refiriendo a directivos, ¿no? O sea, para dar permiso a que las personas tengan esa autonomía. Porque, Sí, ¿no? O sea, ya se vuelve parte de la cultura de la organización. sí, No es de la personalidad del jefe, ¿no? O del coordinador de la planta, sino es parte de la cultura y por lo tanto, cuando reclutan, ya están buscando personas que cumplan con ese perfil. No sé si me explico. Desde ajá. el momento del reclutamiento, o sea, si ya es parte de la organización, de la cultura de la organización, en el momento en que hagan el reclutamiento del personal para el coordinador de la planta, ya van pensando que esta persona tenga esta flexibilidad. ¿Sí me eh, explico? ajá, y tocas un punto bien interesante. Afortunadamente, yo he tenido el rango de jefes desde el muy bueno hasta el muy mal, Ujú. hasta el pésimo, por ejemplo, etcétera. Y mi mejor jefa ya tenía el chip. O sea, yo cuando entré ella ya estaba en otra onda, ya estaba como 20 años adelantada a su compañía. Era caso puntual, o sea, era ella quien tenía una visión, quien nos ponía, o sea, ella detectaba talento y cuando lo detectaba lo hacía que floreciera. Había dentro de esa camada de gerentes, había gente que si veía talento, lo contenía. Claro, Entonces, claro, pero imagínate si ajá, varios de los coordinadores y de los gerentes tuvieran la misma postura que tenía tu jefa, ¿no? ¿Qué hubiera sido de esa organización o de esa planta? sí, ¿Me explico? sí, sí, y es que el proceso de reclutamiento, pues era diferente en esos años. En teoría, hoy que se supone que está más avanzado con las herramientas de inteligencia artificial, que debería de ser más sencillo reclutar, se sigue viviendo lo mismo. Eso es lo que yo opino, Ya, porque no. he visto, o sea, tú lees en LinkedIn Ujú. esos comportamientos que siguen presentes. Por un lado te hablan de reclutamiento, por otro lado te hablan los de RH que están haciendo el cambio, y por otro lado la gente se queja de lo mismo. O sea, parece que no avanzamos. Eso es lo que yo pienso cuando leo. O sea, leo, no vamos a, en la atracción de talento está cambiando. Leo a los de RH, es que los de RH no solamente manejamos nóminas, queremos transformar la posición. Y Ujú. ves la gente que continuamente publica mucho de su pesar. Pues hay cosas que no están cachando. O hay gente que nos está enganchando o estamos en esa torre de Babel que todo el mundo hablamos de cosas diferentes. En teoría debería de cambiar y depende mucho de lo que busque la organización, porque también la organización depende mucho de quién está al frente y eso no debería de pasar. O sea, la organización tiene políticas, una estructura y valores bien definidos. Y me tocó vivir que antes para la organización era importante los cómo. Y así fue por algunos años, porque estaba una persona al frente. Se fue esa persona
Y yo no importaba tanto los cómo. Llegó otra persona y menos. Entonces, va a depender mucho de quién esté al frente, cómo lleve al negocio. Entonces es complejo hasta cierto punto. No sé si tengas alguna otra inquietud No, no, a no. seguir. Pues no, sigue adelante, adelante. Digo, esto da para... Sí, toda para mucho, para hablar de eso Claro, sí, sí, unas sí, horitas. sí, sí. Entonces, este sentido de pertenencia así se ha manejado y yo lo he visto afortunadamente muy bien adoptado, pero también perdido, ¿Mm? porque pues al final, cuando tienes cierto tipo de liderazgo, y me pasó en algún momento que ya no quería ir a trabajar, porque sabía yo que tenía que hacer ciertas cosas, porque te digo que hay momentos en que ciertos liderazgos te frenan, pero bueno, también es parte de lo que uno como empleado vive y, y no siempre los momentos son perfectos. O sea, uno tiene un montón de interacciones humanas que generan muchas emociones. Entonces, y hablando de la psicoantropología industrial, aquí nos dice que entendemos que el comportamiento humano en la planta está condicionado por muchos ritos, y hay muchos ritos, y hoy que he estado platicando contigo, pues yo no los veía como ritos, sino como pues, actividades que tenían que hacer, pero sí hay muchos ritos, mitos y estructuras de poder. Ujú, Entonces, hay mitos como parte de la administración muy fuertes, muchos prejuicios, y por lo tanto también hay muchas estructuras de poder. A veces ves las estructuras en las plantas como si fuera el Senado, están los de derecha, están los de izquierda, está el grupo que es el contrapeso. O sea, hay grupos que llegan a tener cierto poder y que tienen gente de influencia sobre el poder ejecutivo, que sería el director. Entonces hay muchos mitos, hay muchos ritos y hay estructuras de este tipo. Pues por eso se hace mucho, por eso se hace difícil la gestión, por estos grupos que se forman y a veces no son los adecuados para que ese tipo de herramientas, o para que ese tipo de plataformas florezcan. Entonces, el TPM interviene en estos procesos para generar una cultura de cero pérdidas. Entonces, es bien complicado y ahí viene una de las limitantes de TPM. TPM, y no lo voy a decir de manera despectiva, pero no es para todos. El cero pérdidas requiere de mucha inversión, ujú. mucho recurso. Para llegar a una planta al cero de efectos es complejo. Y ustedes podrán, o sea, ustedes podrán anunciar un cero de efectos, pero realmente no siempre es cero de efectos. ¿Existe? ¿Existe Matemáticamente, eso? y estadísticamente no existe el cero de efectos, pues, cero pérdidas. Ujú, Entonces ya estaremos hablando un poquito cuando entremos a los pilares, pero, por ejemplo, en algún momento que yo tuve oportunidad de viajar, me tocaba ver algunos proyectos de mejora que tú veías con KPIs de calidad súper altos. O sea, un valor de calidad viene por ahí hablamos de 1.3, que es como el Nobel de la calidad en una planta, y tú veías ese criterio de calidad por ahí de 7 de 14 y tú te quedas, o sea, es como si pusieran a un niño de 2 años en una portería profesional a que le esté tirando penales Cristiano Ronaldo. A eso equivalen esos valores.
porque es tan amplia la especificación que todo entra. O sea, no hay forma de que falles. Ese es el cero defecto. O sea, el cero defecto es muy engañoso, porque el cero pérdida se compone de varios elementos, entre esos los defectos. Y si definimos defectos, todo aquello que está incumpliendo un estándar, pues entran las averías, los accidentes, el producto mal fabricado, los tiempos muertos. O sea, si todo eso lo ponemos en términos de defecto, en el que tengas un indicador de calidad de ese nivel de 14, pues implica que no sirve. Todo se te filtra, eres una coladera. Y me gusta usar ese ejemplo de Cristiano Ronaldo y el niño de 2 años porque pues no hay sentido. Y ese día que yo veía ese indicador, dije, pues estamos mal, porque estamos haciendo el esquema de muy permisivo. Entonces, cuando tú ves algo, sí, sabes que algo está mal. Por eso no existe. Es muy difícil llegar al cero de efectos. Se puede, sí, se puede. Matemáticamente se puede. Y te digo que tan fácil como agarrar el rango de especificación y ponerlo de aquí a la Patagonia, y ahí sí, eres el rey. Todo es cero defectos. Sí se puede, si lo haces así. Pero al mismo tiempo no tiene sentido. O sea, si lo viéramos, es un absurdo. Porque lo puedes tener, pero no hace sentido. Entonces, pero al final, el reparar máquinas no es el objetivo, ni restablecer su condición, sino es la transformación de la mentalidad en quienes operan, y no solamente hablo a nivel de operadores, sino operan todo el organismo productivo. Claro, todo el personal. Sí, quien genera la demanda, quien fragmenta la demanda, quien genera los planes de producción, quien genera órdenes de mantenimiento, quien planifica compra de materiales, quien genera calidad. O sea, es transformar la mentalidad de todos los que estamos ahí. ¿A qué te Entonces, a veces refieres con transformar la mentalidad? se habla mucho en términos de TPM, es cambiar el chip para ser mantenedores. Es mucho más el rol preventivo que el reactivo. Ujú. Por ejemplo, antes Rogelio veía que la máquina salud Gracias. tenía alguna fuente de contaminación, tenía fuga de aceite y Rogelio llamaba mantenimiento para que reparara, cuando es una actividad que quizás él podía hacer. El caso de que te decía de que Rogelio tirara basura y antes tú le decías a Rogelio y él te contestaba, no, pues hasta que venga la gente de limpieza, no, pues ahora Rogelio mantiene su lugar limpio y ordenado. Ujú. Entonces, hacer que el operador tome conciencia de la importancia de su trabajo y a todos los niveles, no solamente la operación. Ujú. Entonces, no sé si han oído el esquema de Gunjo, ¿El esquema de qué? de Gunjo, que es una filosofía india, Ah, ok, nativa. ok, Entonces, eh, esta filosofía se representa en tres animalitos. ok. El espíritu de la ardilla, que habla mucho del trabajo que importa. O sea, yo Ujú. sé que esta cosa que estoy haciendo, esta actividad que estoy haciendo, va a beneficiar a todo mi entorno. Ujú. Y yo estoy consciente de que por eso es importante. El estilo del castor es el que define las reglas. O sea, de alguna forma siempre vamos a estar sujetos a reglas. Y eso es normal. Ujú. Tenemos que estar regulados. Por eso ponen el castor, que es el que genera las presas y esas cosas. Y el don del ganso, que es la parte de liderazgo. Entonces, cuando hablamos de transformar la mentalidad, eh,
en las personas que operamos un sistema productivo, es también jugar, es también fomentar esos tres espíritus o tres animales. Ujú. Tener claro que mi trabajo es importante, pero también tener claro que el de él es importante, porque así yo respeto tu trabajo y tú respetas el mío. ¿Y cómo lo Sí, implementan eso? eso es complicado de implementar. No se implementa, esa filosofía no se implementa. Ya, De hecho, ahí es donde podría entrar el psicodrama. ajá, fíjate que hay una película que se llama Se las voy a pasar, se llama Gunjo, tiene su película, y entonces habla mucho de cómo de cómo una planta que estaba patas para arriba llegó a ser de las mejores del grupo. O sea, era la peor de todas las plantas. Y fíjate que si hablamos de los modelos de gestión japonés que están enfocados en el respeto de las personas, ese tipo de filosofías deberán estar presentes, el respeto. O sea, sí están presentes, pero al mismo tiempo se pierde. Respeto por el trabajo, respeto por las normas y Ujú. lideras. O sea, sí están, pero al mismo tiempo son difíciles de construir. Bueno, Yo en algún momento lo quise meter, pero pues me faltaban tablas para hacer. No conocía en él y te hablo yo de mi otra vida, estaba yo muy chavito. en mi otra vida, Ajá. Y eso porque un día en la clase de maestría nos la puso el profesor. Y acá ujú, recuerdo que mi maestría fue mucho enfoque humanista. ya. Por eso como que me quedó la cosquilla. ¿De qué era la maestría? De sistemas de productividad y calidad. Mm. Te digo que llegó el maestro de sistemas de calidad y productividad y nos dijo, de hecho, él nos dejó leer ese libro. Yo no les voy a enseñar ni qué es el TPM, ni qué es el TPS, ni qué es Lean, ni qué es Six Sigma. Y nos puso a leer muchas cosas. Eso lo aprenden en cualquier parte. Esto no lo van a aprender en cualquier parte. Y fíjate, sí sirvió el maestro Gustavo, una clase en el poli. Vamos a entrar a tu mero mole. Estructura organizacional. Esta estructura de TPM es bien importante. Ahorita lo vamos a ver, porque definen una visión estratégica. O sea, este tipo de marcos pues, tienen que pegarle algo, tienen que buscar el beneficio para los inversionistas. Pues ese es, cuando uno trabaja, pues ese es parte de su función, generar valor. Hay comités de pilares que son expertos que guían la metodología. Hay grupos pequeños que es el corazón del paso en el piso, o sea, son los que ejecutan la visión que tiene la organización a través de esta gente experta. Acá el problema es que cuando llega TPM, muchas plantas ya tienen sistemas de gestión implantados. Tienen la ISO 9000, la 14000, la 45000, quizás la 50000, 55000, quizás. eh, bueno, ISO 9000 es de calidad, ISO 14000 es de seguridad y la 45000 es de medio ambiente, para que no me regañes. Y la Ok. 45000 es gestión de activos. No te Y la regañes, 22000 es. Rogelio. y, Solo la, y para la 22000 ubicarnos es para inocuidad. porque no sabemos, de repente no conocemos, ¿no? Ah, no, está bien. Es que me empecé a emocionar y ya cuando dije, Ok. ya me equivoqué. Entonces, por ejemplo, la 9000, la 14000 y la 45000 entran en el esquema de la trinorma, que le dicen el esquema integrado de las ISOs, porque ven calidad, seguridad y medio ambiente. Ujú. En teoría ven eso. En teoría. Pues imagínate si llega una gestión que va a competir, o sea, por eso cuando llego a este tipo de plataformas donde hay una gestión ya desarrollada, es que tienes hoy la cachucha de calidad y mañana vas a tener la del pilar de calidad. En vez de decir, a ver, mira, esto es lo que estamos trabajando en calidad y eso es lo que te pide el pilar de calidad. Ya vamos a hablar en específico.
Pues mira, fíjate que como gobierno o por jerarquía, el que tiene el don de mando es el sistema de gestión de calidad. Vamos a ver qué elementos del pilar de calidad puedo adaptar dentro de mi dentro de mi norma ISO, pero no, las ponen a convivir. Y es cuando viene la canibalización sistémica. Nada de gorrito de calidad ni gorrito del pilar. Al final se canibalizan los recursos. Porque cuando tú los veas, uno es muy similar al otro. Casi son lo mismo. Entonces, Se duplican esfuerzos, por lo que entiendo. hasta se cuatruplican esfuerzos, yo creo. Así que me imagino que esos esfuerzos también se traducen en pérdida de dinero. Estrés Y dinero, porque si estás y dinero. ocupado haciendo un reporte que debieras estar haciendo a lo mejor implementando, innovando o haciendo otra cosa en vez de estar Sí, duplicando la función o la actividad similar a otra área, pues, sí, al final, a nosotros, cuando llegaron a estas plataformas, nosotros estamos trabajando con otras, íbamos avanzados. Nos faltaban cosas, sí, nos faltaban cosas, pero íbamos muy avanzados. Llega TPM y te dicen, paren todo, que vamos a empezar con algo nuevo. Y todo el mundo, oye, no dejas ni que madure esto, ya quieres lo nuevo. ujú, Pues ese es un problema, ya, que no dejan que mañana va a venir otra persona. No, en vez de ya. TPM va a ser MPT. Lo mismo pero al revés. Oye, Dejan de hacer, han ¿no? manejado, se les ha ocurrido manejar como, no sé, ahí digo, yo hablo desde que no conozco, ¿no? Pero no conozco pues de la planta como tal, pero sí el hecho de generar círculos de innovación, por ejemplo. Un Fíjate grupo que que se encargue de ver esos nuevos modelos para ver cómo se van a implementar y que sea un grupo a lo mejor de diferentes áreas. No sé si eh, me explico. fíjate que sí, ¿cómo te lo puedo decir? Ahorita te explico con un ejemplo. Ok. Entonces, porque así tal cual no hay. No hay un Mm, área que, o sea, en realidad deberá serlo la era de sistemas de calidad. Quiero implementar un nuevo sistema. Viene el de ISO. A ver, papá. Vamos a revisar el sistema. Estamos en esa etapa de madurez. Nos faltan estas cosas. A ver, de lo que tú tienes, ¿cuál realmente necesito? O yo veo cuál necesito y cuál lo dejo en el stand-by para después que yo evolucione lo pueda yo tomar. O sea, no hay una revisión. mm, Y me queda claro porque a mí me pasó. Nosotros estamos trabajando con ICC. Bien bonito. Imagínate, Nelly, que la gente sea su mejor autónomo. Iban y te presumen, oye, fíjate que ya mejoré mi área porque le puse esto. Súper bien. O sea, ya no uno tenía que estar tras ellos. Ellos ya lo hacían. Llegaron ellos a presentarle sus proyectos al gerente corporativo regional para Latinoamérica de sus avances. ujú. Ya lo hacían ellos. Qué habían hecho previamente para que eso sucediera, Rogelio? Trabajar con ellos. O sea, ¿Cómo? se les entrenó, se metió las manos con ellos, se les explicó, se les escuchó, y al Mm, final es aceptar que lo que estamos haciendo estaba mal. Entender a través de lo que ellos vivían el problema que había. Te digo que a mí estamos en ese proceso y yo quería que se implementara un estándar. Esta chica Araceli fue 3 veces al área y las 3 veces regresó y me dijo que no se podía, que eso le habían dicho los muchachos. ujú, Y yo le dije, ¿cómo que no se puede? Y
ella era muy tranquila, ella es muy tranquila. Y me vio y me dijo, oye, Roger, si tú piensas que se puede, ¿por qué no lo haces tú? Ujú, Y ya me subí. Después de que me trajeron de aquí para allá, ujú, me di cuenta que no se podía. Entonces, cuando la gente ve que tú comprendes la complejidad de su actividad, porque quizás no dimensionas la dificultad, cuando tú ves que los escuchas, cuando tú los apoyas, cuando tú los orientas, cuando dejas que te retroalimenten, pues al final la barrera de la jerarquía no es que se borre, no es que se rompa, sino que hablamos entre humanos ujú. y nos conectamos. Y no por eso yo los iba a dejar de respetar y no por eso ellos me iban a dejar de respetar. Eso siempre existió respeto mutuo. Echamos bromas, comíamos juntos, echamos chistes, Ujú, eh, y era un ambiente muy sano. Ellos me recriminaban, no, es que mira, me decía, no, es que mira tú, ta, ta, ta. Yo los escuchaba, pues tampoco podía hacer mucho, porque no sabía. Hasta que ya me pusieron a estibar, a cargar materiales, a surtir, a mezclar, pues, me pusieron a hacer un montón de cosas, ujú, eh, que fue cuando yo tomé conciencia de lo que estaba haciendo mal. Entonces, cuando, más que ponerse en los zapatos de otro, cuando tú entiendes su lenguaje a ujú. través, a través del tacto, Ajá. pues ellos también están escuchándote a través de tus acciones. En otro momento se puede llegar a ese nivel, imagínate, estás tú en una línea, están Nelly mejorando una línea y tienes otra línea que te está viendo y escuchas los comentarios de sus compañeros. Mari te preguntan, oye Nelly, ¿cuándo llegas a mi línea? Ya quiero que llegues. Y esa línea empezó a trabajar, empezó a copiar lo que habían hecho las otras líneas, en lo que Ujú, llegamos. Entonces los procesos de mejora de irse un año se fueron a 3 meses, ujú. porque, ah, porque la gente, o sea, todos habíamos entendido muchas cosas. Muchas cosas ya se habían, no estaban escritas, pero se habían quedado como parte del conocimiento colectivo de todos. Pero sí se puede. Ya la última línea que tocó, pues ya ellos se iban bien avanzados cuando ya llegamos, porque ellos ya estaban avanzando. O sea, ellos no se esperaron a que llegáramos. O sea, Pues cuando ellos estás, vieron lo que hacían los otros y los imitaron. exactamente. Pues cuando tú tienes un nivel de cultura tan avanzado, no puedes llegarles a cortarles el ritmo Ujú. y a cambiarles el paradigma. Y así pasó. Nunca se consideró el nivel cultural que estaba tomando la operación, nunca se estudió el caso, o sea, nunca estudiaron el caso, ¿eh? Y el Mm. caso lo premiaron a nivel regional, déjame decir. Se tuvo reconocimiento regional del caso. O sea, nunca se tomó en cuenta el caso, nunca preguntaron, nunca vieron las barreras, o sea, simplemente llegaron. Y me imagino que así como en esta planta, cosas muy buenas y también malas se las arrasaron, en otras plantas pasó lo mismo. Visité algunas plantas y en unas plantas tenían esquemas que me gustaban, más avanzados que los que estábamos haciendo, pero los arrasaron, se arrasaron con todo, tanto bueno como malo. Entonces, sí no hay algo que module la implementación. O sea, cambiaron todo, ¿o qué? Hicieron. Está- Bueno, Es como cambiar de colchas porque ahora está haciendo, ahora les quiero rojas.
¿No y darle vieron, acá. no vieron los casos de éxito? ¿No vieron? No, y este es un error Oh, sí, eh, que frecuente. Entonces, sí, no, no hay un área que tome los casos, ni que los complemente, ni que los estudie, ni que los claro. frene, ni que los Que, frene. que lo registre, ¿no? Se va haciendo un Sí, registro de de los diferentes proyectos y de los diferentes avances o sí, retrocesos, ¿no? También. sí, o en otra planta, querer meter un sistema que no les va a dar, por eso te digo que el TPM no es para todos. Entonces, ¿quieres meter un TPM a una planta que no te va a dar? O sea, no te iba a dar nada. Y no porque no pudiera, sino porque tenía recursos limitados. Ok. ¿Qué se necesita para poder implementar el TPM? Primero, que El haya, mínimo básico que necesitan, digamos. pues, mínimo básico, tener presupuesto. O sea, de la parte necesaria, hablando de inversión, o sea, tiene que invertir. Se Ujú, tiene que estudiar, ok, mira, tenemos tantas líneas, tantas máquinas, ¿cuánto me va a costar restablecer todo? O sea, yo tengo, o sea, las fábricas tienen varias líneas de producto o varias áreas donde se hacen diferentes marcas. Puede ser que tenga la marca que no genera utilidad hasta la marca más rentable. Entonces, en función de eso, deberán de tomarse la decisión. No, mira, en estas líneas que tienen estos recursos, tienen este nivel de avance, tienen este nivel de instrucción, me voy a tomar, si hago una planeación, con el avance que hay, no sé, 4 años sin implementar, 5 años, por ejemplo. Pero estas tres que yo no le quiero invertir porque no son marcas que sean rentables para mí, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer eh, el avance máximo con lo que tenemos. Entonces, no. O sea, lo mínimo que requieres es un nivel de inversión importante. ujú. A menos de que tú definas, es que también se tiene que definir hasta dónde quieres llegar. Porque, por ejemplo, hablando de los 12 pasos que te lleva TPM, o sea, ¿qué hay después de los 12 pasos? No sé. O puedes hacer una planeación, estos 10 años me voy a ir de paso 1 a paso 4, por ejemplo. Mm. Y de ahí me voy a quedar porque es que hay una parte que ya se hace solita, pero todo el mundo quiere estar haciendo estas 12 fases. Pero tienes que trabajar mucho en las primeras, pero tienes que Ujú. planear bien, o sea, qué es lo que tengo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que no quiero hacer y hasta dónde quiero llegar. Se necesita mucha planeación, por lo que me estás diciendo. Mucha planeación y mucho cuidado. Dinero y planeación. Sí, dinero, planeación, porque si tienes dinero y planeas mal, es lo mismo que tengas dinero y que no tengas dinero y que lo hagas y lo metas. Entonces, es importante. Hay gente que se va a Japón y que piensa que porque se va a Japón ya mañana va a llegar a implementar. No, no es tan fácil. Ujú. O sea, no, si en años no he hecho nada con la gente, no llegando yo lo voy a hacer diferente. Te digo que es un proceso evolutivo. Claro, hay que hacerlo progresivo, Como decía, o sea, de poquito en Roge- poquito. se va Rogelio a Japón, ve para qué le alcanza, no manches, no me alcanza nada más que para acá, hasta este nivel. Voy a empezar gradualmente mi cambio. Este año va a ser de esto, y seguramente así va a ser más rentable. Pero bueno, esa es la estructura general. Porque acá podemos también quedarnos toda la tarde. Esta es la estructura general de Ok. México. Ujú. Entonces, está el grupo ejecutivo, los que toman decisiones a alto nivel, y dentro de
ese nivel ejecutivo hay una ramita que es el gerente, por decirlo de alguna forma, de TP. Ujú. Es la persona que tiene todo el conocimiento para implementar. O Después sea, hay un viene, gerente de TPM. ujú, hay un Ah, gerente. Al final, esta posición tiene un rol importante porque en esta posición está toda la experiencia. Porque generalmente la gente que tiene esta posición pues ha hecho TPM en muchas partes. ujú, O sea, no es solo tomar el curso, sino es ujú, gente que ha tomado el curso en Japón, lo ha hecho desde niveles iniciales y ha llegado a ocupar puestos importantes en las compañías donde ellos han desarrollado su carrera. Entonces, es gente que sabe, o más bien la gente que ocupa este rol debe de saber. Y no debe de saber exactamente qué es TPM, sino que no es TPM. Es la diferencia. Porque si te vas con el libro y lo vas a querer implementar igual que el libro, o lo vas a querer implementar igual que en la planta que estuviste hace 5 años, pues no es lo mismo. A veces se tiene la creencia, no, pues este cuate ha implementado en 20 plantas. Pero cuando tú le preguntas, no, es que en las 20 plantas ha sido diferente. Entonces, por ejemplo, yo conozco a alguien que ha hecho excelencia operacional en 4 continentes. Y es lo que me dice, no inventes, es que implementar excelencia operacional es bien complejo porque no en todas partes es igual. Y es cuando te das cuenta de que esta persona sabe. Si te salen, como en algún momento que yo pregunté, ¿te saben los 10 pasos del pilar de mantenimiento de calidad? Te das cuenta que no saben. Entonces, hay que tener cuidado muy bien en a quién vamos a poner aquí. Entonces, este es el grupo ejecutivo. ujú, Y acá esta área de gerentes, en algunas compañías les llaman los champions de los pilares, los dueños de los pilares, perdón. ujú, Este es el superdueño del DPM, este es el gerente técnico de la metodología y estos son los dueños de los pilares, que son los gerentes de área. Y abajo de estos gerentes están las áreas administrativas. En algunas partes les llaman líderes de sección, en algunas partes les llaman gerentes de línea, en algunas partes les llaman líderes de excelencia operacional, o sea, tienen muchos nombres. Esto es la posición que tenía el supervisor. ujú. Ahorita supervisores, como palabra, ya no existe en muchas organizaciones, pero sigue existiendo el rol. Ya, Este es un gerente junior. ya. Aunque les Mm, guste el nombre de líderes, ¿no? Se oye muy bonito. sí. Sí. Y abajo de estos son los guías de equipo. A estos también, los coordinadores de sección tienen muchos nombres. Estos líderes de sección, o estos coordinadores de sección, asumieron los roles que tenía un supervisor. Ujú, Estos coordinadores de sección pues, tienen otros nombres, tienen guías de equipo, team leaders, o sea, tienen un montón de nombres. Pero esta posición me gusta porque son gente de operativa que por su capacidad la promovieron a este rol. ujú. Regularmente es gente respetada. O sea, yo los que conozco son gente de respeto. Ok. Sí, son gente que la respeta, que son respetables. Y esta parte es toda la planilla de operación. Son los operarios. Entonces, así se estructura la organización del TP. Es jerárquica. Ujú, Hay alguien que recibe
y ejecutan lo que el negocio le pide. Esos a su vez ejecutan lo que el director les pide, los líderes de sección ejecutan los que los gerentes de área les piden, y los coordinadores de sección ejecutan lo que los líderes de sección piden, y los operarios ejecutan lo que les dice el coordinador de sección, que le llama mucho el cascadeo. Y se habla mucho de que antes esto era una pirámide, pero hoy es una pirámide invertida. Se supone que esta gente debe de fluir hacia arriba, pero es complicado. ¿Quién tiene que, a ver, ahí sí me perdí, quién tiene que fluir hacia arriba? Antes la pirámide invertida, bueno, antes la estructura era de pirámide, así como está esta. Hay una Ajá, persona que está en la punta de la pirámide. ya. Hoy el esquema es de pirámide invertida. Los que están hasta arriba son los que piden qué hacer. Si lo hablamos en estos términos, los grupos autónomos solicitan ciertas actividades a los coordinadores para lograr esas actividades piden apoyo para estructurar a los líderes de sección piden a su vez estructura a los gerentes, y con todo esto, el gerente general pide recurso al negocio. Ujú. Pero así no funciona. Es complicado que encuentres, o al menos yo no he encontrado una planta que funcione así. Hay algunas cosas que funcionan, pero no todo. Ujú, Y dentro de esas cosas que funcionan así, de que viene de los operadores, son pocas. ujú. Son poquitas Pero y que tú no has tenido oportunidad de conocer una planta así. solamente pocas actividades que suben del operador hasta arriba. O sea, Poco. algo muy parcial entonces. Sí, cosas, son iniciativas. Por ejemplo, las ideas de mejora fluyen así, vienen del Ya, operador hacia arriba. ya. ¿Y cómo lo manejan eso? ¿Hay una reunión? ¿Hay formatos? ¿Hay, lo Ay, escriben en una plataforma? ¿Se sí, reúnen? de- Este, generalmente son por formatos. Hay un ya. O sea, buzón, no hablan entre ellos. no hablan entre ellos porque el problema que tienen esas iniciativas es que cae mucho en la parte de la cuota. Neri nos dice, tienen que hacer una idea todos los días. ¿Y qué es lo Ah, que ya. buscas? Hacer tu idea. Que Ay, funcione, no, pero tú ya cumpliste. ya. Entonces Sí, llega a caer en eso. ya. Sí, no, tampoco otra pérdida de tiempo cuando no tiene un sentido y un propósito. Y no, y eso es común. O sea, Ok, deberían de ser un par de ideas, 5, pero que se hagan en colaboración. Porque yo sé ya. que esa idea va a favorecer a un grupo. No, esa idea le va a favorecer a Rogelio. Que luego hay problemas cuando los tienes que reconocer, porque la gente no está a gusto. Ya sabes que es complejo esta parte del reconocimiento, es muy difícil. Lo más adecuado es que una idea hecha por un grupo que les beneficie al grupo. Ujú. Y no Y se necesariamente, le dé reconocimiento al grupo. ajá, y no necesariamente tendría que ser una persona, no sé, también está la pregunta que siempre me han hecho. O sea, debe de haber una persona que tenga el premio el Oscar de las ideas. Pues no sé, ya cuando lleguemos a mejor enfocada lo veremos, pero después de lo que he estado leyendo y platicando contigo y con otras personas, yo ya no sé si es lo más adecuado. Sí debe haber un reconocimiento especial por una causa especial,
pero no porque deba de haber. No sé si me voy a explicar. Sí, O sea, no debemos de buscar a quién ponerle el pin. si se da, claro. O sea, Si si se da, surgió, oye, fue algo, espectacular. sí, Sí. claro. Oye, sí, te lo vamos a dar el reconocimiento, pero así como hacerlo periódico, ¿no? No hace mucho sentido, Ujú, sí, estoy de porque acuerdo. Y tampoco estar teniendo ideas. Hay que tener, manda 5 ideas, o sea, como, o sea, si, o sea, si estás en una área compleja, donde no te puedes separar de tu equipo, y ajá, por cuestiones de recursos, no hay recursos suficientes para atender tus averías, pues Rogelio no va a estar enfocado a... Él sabe que seguramente tiene una idea que puede resolver la falla, pero como sabe que ahí no hay dinero, pues no la ujú, va a decir, por ejemplo. No, pues ¿para qué les digo si nunca hay dinero? Y, y en cambio, si una persona ve una idea en un área que tenga, que sea muy rentable como marca, pues sube como la espuma. O sea, hablamos de complejidades. Si ponemos a esta persona en una complejidad baja y esta persona en una complejidad alta, pues había que atender también. Es que es muy complicado esto del reconocimiento. He trabajado con programas de reconocimiento y antes teníamos un cuarto lleno de cosas, de termos, chamarros, mochilas, cuadernos, plumas, de todo. Y al final lo que educas es, porque te decían, porque les preguntabas, oye, esta semana nuevas ideas, ¿qué me vas a dar? Ah, caray, algo estamos haciendo mal, ¿cómo me están pidiendo cosas por hacer una idea? ya. Es que el Porque no. reconocimiento no tiene que ser necesariamente el regalo, sino de Ujú. palabra también, ¿me explico? Es bien complicado este tema del reconocimiento. Una vez propusimos dar libros y nos dijeron, es que la gente no lee. Ajá, Y yo, o sea, que tú no leas no quiere decir que la gente no lea. A veces también es el error de pensar que la gente de operación no tiene suficiente intelecto para leer. ajá, Eso también me molesta mucho cuando me llegan a decir, no, es que para qué les damos libros y, o sea, que tú no te guste leer, no significa que a Panchito de la línea 3 no le guste leer. claro. Pero bueno, Pero ahí bueno, volvemos a lo que te digo, hay que preguntarle a las personas, ¿no? ¿qué quieren? Ah, es bien complejo. Pero ¿Qué los puede motivar o qué les genera a ellos esa sensación de reconocimiento? sí, Es, y pues me para, acuerdo, me acuerdo una vez, fíjate que antes, como parte del reconocimiento, pues era que tu familia diera un tour en la planta. ya, Me acuerdo muy bien, estábamos en la planta y sabíamos que iba a venir no, la también familia. a la familia, pero también había tours para niños en esos Ok, años. ya, Y ya me acordé que no fue reconocimiento. Y por eso se les ocurrió traer a la familia recorrido. Estaban niños de la primaria, ajá, chiquitos, pasando. O sea, se les hacía un recorrido, se les iba acompañando a gente de seguridad. O sea, realmente sí se preocupaban pues, porque no hubiera accidentes. Me acuerdo que una niña le gritó a su papá y lo saludó. El supervisor de esos años le dijo, para tu máquina y va a saludar a tu hija. ujú, Entonces no sabes qué nivel de significado tienes, tanto para el niño como para el papá. ajá, O sea, tú viste, o sea, yo me quedé, no manches, voy a agarrarlo a veces hasta ese cuate, porque paró la máquina. Dijo, para tu máquina y va a saludar a tu niña. Y el, claro. este, y el operador se quedó. Así que, neto.
¿sí? Y fue a saludar a su papá. Bueno, el Bueno, papá fue a saludar, la papá fue a pues saludar a su esas niña. son las acciones, Rogelio, no tienen que ser objetos. Sí, no tiene que ser objetos, y por ahí de esa experiencia ellos tomaron pues, para hacer las visitas. Ujú, Pero pues, es complejo y yo porque lo vi, te lo cuento y para mí todavía lo recuerdo. Y eso que fue hace años, hace muchos años. ujú, Entonces, ahora vamos con la arquitectura del cambio. Sus 8 pilares, lo que va a pasar ahorita es que los voy a describir en general y ujú. en las siguientes sesiones vamos a ir pilar por pilar. Bien, Entonces, tenemos 8 pilares. Tenemos dale. el de mantenimiento autónomo, que es el que nos va a dejar más discusiones porque tiene que ver con el cuidado. O sea, esto habla de cuidado de equipos, Ujú, que el equipo restablezca su condición base. O sea, vemos un equipo con deterioro, tengo que hacer ciertas actividades para que ese equipo quede limpio, lubricado y ajustado. O sea, porque no lo puedes restablecer a su condición inicial porque no tiene ni siquiera una foto. ujú, Entonces lo que se hace es que pues, al menos dejas el equipo limpio, todo, todo bien apretado, o sea, lo dejas a punto. Que sea el equipo que tú recibiste cuando lo compraste, quién sabe. ujú, Ese es uno de los puntos que, que son de discusión porque muchas máquinas se les hacen actualizaciones, se les hacen modificaciones y resulta que cuando tú compraste la máquina tenía 4 patas y ahora ya tiene hasta 8. Ah, ching, ¿de dónde salieron? Entonces, los operadores cuidan sus equipos con limpieza, inspección y ajustes básicos. Aquí hablamos de la transición de operador a operador mecánico. ujú, Después, mantenimiento planificado, lo que ayuda a eso a tener sistemas preventivos y predictivos. No es que no exista, así se le llama pilar. O sea, lo que sí no existe, si hablamos de términos generales, es el mantenimiento autónomo. Eso casi no existe. ujú. Pues El eso planific no lo no se practican practica. mucho en las plantas. Ujú, Ajá, cuando esto no es, cuando tú tienes ISO 9000, o sea, hacen ciertas cosas, pero si hablamos del cuerpo técnico que tiene el pilar de mantenimiento autónomo, pues harán el 10%, porque sí hacen cosas, ujú, pero la mayor parte se la dejan al mecánico, al técnico. En el mantenimiento planificado, pues ellos se enfocan mucho más a la prevención y a la parte predictiva. Mejoras enfocadas, lo que se busca es que se generen grupos multidisciplinarios ujú. enfocados a eliminar pérdidas. Yo a ese pilar pertenecí. Educación y entrenamiento, desarrollo de competencias técnicas y culturales para sostener el TP. Ujú, Te va a gustar el autónomo, te va a gustar el de mejoras enfocadas, te va a gustar el de educación y entrenamiento. ujú, El de mantenimiento de calidad, pues básicamente es prevenir defectos en origen y asegurar que el equipo produzca 0 errores. Entonces, ese también te va a gustar. El de control inicial también te va a gustar porque tiene un componente ay, ¿cómo le llaman ellos? Ay, tiene su nombre, deja que me acuerde. Cuando veamos el pilar, me voy a acordar, pero ellos tienen un componente de transferencia de tecnología. Dentro de esa ujú. actividad de transferencia de tecnología entra la parte humana. Ok. Entonces, ese pilar está padre. ¿Cuál es ese, el de la transferencia? En el control inicial, o sea, dentro de Ok, actividad de control inicial hay una actividad que se llama transferencia de tecnología. ok. Está bonito ese pilar, es de los que más me gusta. TPM en áreas administrativas. Entonces aquí básicamente hay alguien dedicado a administrar pérdidas en esa parte del área. Ujú, Y al final tenemos seguridad, salud y medio ambiente, que es aquí te va a gustar también bueno, te van a gustar estos,
creo que te van a gustar todos menos el de mantenimiento planificado. Porque, Ujú. bueno, también hay actividades que te van a gustar. Bueno, pues te van a gustar, para no quedarnos ninguno fuera. Ok. Entonces, seguridad, salud y medio ambiente, pues al final genera condiciones de trabajo seguras, saludables y sostenibles. Y ahí va a entrar todo lo que quieras saber. Bueno, en el pilar de autónomo y en el de seguridad, básicamente, y en el de entrenamiento vas a poder encontrar esa liga con la norma 035. Ok. Entonces, y resultados tangibles, más allá de subir este indicador, que es el que te digo que no vamos a ver por ahora, Ujú. quizás después, que es el OEE, Ajá. es la transformación de la conducta humana. Ujú. Cuando el personal, o sea, ya in- no necesariamente TPM te llega a eso, porque yo ya lo comprobé. Ajá. Ellos ya no te dicen cómo podemos mejorar, ellos ya te dicen que mejorar. Ellos ya te traen la mejora. Eso es Ya. lo que tú quieres de Ellos te cualquier traen la sistema. solución. Ellos ya lo resolvieron, es más. No te llevan problemas, te llevan solución. Sí, yo me acuerdo que Ricardo llegaba con puras soluciones. Soluciones, ya lo había hecho. Y así como Ricardo llegaba más gente, ya está, ya está, ya está. Ellos no iban. Al principio te buscan para que les digas qué hacer. O sea, tú les Ujú. enseñas, ¿no? Ah, mira, puedes hacer esto, esto, esto. Les Ya. enseñas. Después te piden ayuda. Oye, ya hice esto y esto, pero ya no sé cómo continuar con esto otro. Ah, pues ya vas y los ayudas. El tercer punto es que ellos ya lo hacen solitos y nosotros llegamos, es que ellos ya ayudaban a otros. Ya no era uno necesario, porque ellos estaban siendo capaces de replicar el conocimiento. Estas personas de las que me estás hablando es de los que estuvimos hablando de que tenías ya mucha Ajá, comunicación y que ajá. no sabías, ¿no? Que los estabas escuchando y que ellos Eh, ya eran como autónomos. Es es, ese mismo eso, grupo de personas. esos meros, esos, un supergrupazo. Y era muy conflictivo antes. Pero yo tengo mis hipótesis de por qué eran conflictivos. Pero Ya, ya después las platicaremos. ya. Entonces ellos no llegan a proponerte, sino ellos ya llegan con soluciones. Ya lo resolví, ya. Ya le enseñé, ya lo está haciendo. Ah, pues súper bien. Imagínate, yo me estaba dedicando a planificar la mejora del futuro, Ujú. porque ellos ya estaban listos. No, yo empecé a planificar el futuro y ya no me dio tiempo. Ya no te dio tiempo porque cambiaron el modelo. No, porque me asignaron a otra planta. Ya, Pero pues pasaron muchas cosas en el Inter a ya. nivel de mercado, que pues ahí ya no se puede hacer mucho. Que es una de las cosas que a veces no se ve. A Sí. veces mejoras tanto que no te das cuenta que tu capacidad instalada bueno, su capacidad en desuso, porque antes tu capacidad instalada la tenías a tope, porque producías muchos defectos. Cuando Ujú. el equipo empieza a mejorar, la capacidad que usaba para producir defectos, pues va reduciéndose dramáticamente Ujú. y vas liberando tiempo libre, tiempo efectivo, o sea, tiempo para usar. Pero sin él y no pone volumen para usar las máquinas, Claro. pues la operación se contrae y se hace chiquitita, chiquitita, chiquitita. Al contrario de que se vaya expandiendo, se hace chiquita, 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 porque no se tuvo esa visión de mejorar. O sea, O sea, me dices mejoramos, que, me ¿vale? dices que cuando mejoraban lo que
también se reducían los tiempos, era parte, entre otras cosas, Sí, se reducía el tiempo de actividades de los operarios y sí, entonces ya, tenían tiempo libre. entre comillas, porque se ocupaban en otras cosas, pero Ya, se empiezan a pagar equipos y ajá, uno no entiende y hasta lo celebramos, hasta que vimos lo que pasó. Entonces, esa lección me quedó bien clara, o sea, es importante, o sea, lo que no te dicen las metodologías, vas a llegar, o sea, vas a poder, o sea, el negocio va a poder con un esquema social que es capaz de mejorarse a sí mismo, ajá, porque estos cuates lo demostraron, que podían mejorarse a sí mismos. a sí mismos. Nosotros no vimos la ola que se nos venía, sí, porque estamos pensando en mejorar, mejorar y mejorar. Pero cuando llegas a un nivel de cultura y adopción del cambio tan fuerte en donde llegas a una masa crítica importante y que Ujú, ya no necesitan de ti para cambiar porque ellos se cambian a sí mismos y no lo ves, se te queda un ajá, problema tan grave como a, a colapsar una operación de una planta que había con altos volúmenes, hizo una planta chiquita. Porque hubo muchos factores externos que tuvieron que ver con la entrada de nuevas marcas, pero si estás viendo que estás mejorando y que estás liberando horas máquina y ves que la competencia está comiendo, pues, algo tienes que hacer. Pero bueno, no se hizo. Ese es de las cosas. Entonces, vamos a ver la semana entrante algo que te va a gustar mucho. ujú, Vamos a empezar primero, o sea, yo tengo estos 8 pilares, ¿a dónde los voy a meter? ujú, Me voy a comer toda la planta, la voy a meter en todas partes, la voy a meter en cachos. ¿En dónde la voy a meter? La iniciativa. ujú. Entonces, vamos a ver la semana entrante la línea modelo, que es algo parecido a esto. O sea, yo sí vi línea modelo. Tuve fortuna y conozco a una persona que la desarrolló. Ok, O sea, también para que veas el nivel que se puede lograr, cuando se fue, esta persona le lloró la línea completa. Ese cuate también tenía nuestro chip en el, un tipazo, líder natural, buenísima persona aparte. Le lloraron cuando se fue. ya. Le hicieron homenaje, le hicieron reconocimiento a su línea, ¿no? O sea, no sabes cómo lo trataron. Entonces, cuando tú ves eso y ves estas cosas, eh, te das cuenta de lo que puede llegar, no el modelo a ser, sino el tipo sino la forma como tratas a la gente. Entonces es Ujú, impresionante, yo porque lo vi y lo conozco personalmente y es mi amigo. Y cuando todo hablamos y yo lo he invitado, escribe un libro, escribe artículos, no una conferencia. Dice, no, Inge, es que no tengo tiempo, ujú, porque siempre está a tope. Entonces, TPM y los demás esquemas de gestión buscan eso, no buscan que tu línea esté reluciente, no ujú, buscas que los tengas formaditos como soldaditos, no buscas que las líneas estén de colores, sino buscas que la gente tenga significado y su trabajo sea significativo, el de todos, para el negocio.
Porque como dice un amigo, para eso nos rentamos, para generar valor. Ujú. Entonces, así es. Muy bien. Entonces, la línea modelo es nuestro laboratorio. La gente dice que la industria no se hace ciencia y yo puedo decir que sí. Es un laboratorio social, la línea modelo. Te va a Ok, gustar también cuando hablemos de línea modelo. O sea, más que meterle ayudas visuales y esto, es un laboratorio social. ya. ¿Es un espacio experimental? Haz de cuenta, lo que pruebas ahí, Es si es un espacio experimental. exitoso, Sí. ajá, lo replicas en el resto de la vida. Está bien, Ah, eso ok. está bien padre. Y más cuando tienes una persona como este ingeniero. Ya. Ah, no manches, ese cuate. Lo veo y casi le digo, maestro. No, es un tipazo, aparte, muy buena gente. Pues eso es lo que logra un sistema de gestión sano. Bueno, Ujú. eso es lo que logra una persona que está centrada. En las Que no busque, personas. Una ajá, persona centrada en las personas. una persona que no busca reconocimiento, que eh, no busca lucimiento, no busca paradores. O sea, ese cuate no buscaba nada de eso. Él nunca ha buscado eso. Él lo que busca es mejorar. O sea, y le dieron reconocimientos y sale. Gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, es una persona muy destacable y honorable ese muchacho. Déjame ver si un día lo podemos traer. Lo dudo mucho, pero entonces vamos Bueno, a... podrías traer a algún operario. Déjame ver porque Sería bueno también que nos sí, platicara también sus impresiones, ¿no? déjame ver porque sí conozco varios, pero les da pena hablar. Pues Eh, conozco a Fernando, creo que él sí va a querer. Fernando también ya, es buenísima persona, ya, o sea, es de la camada de Mar, o sea, él estuvo con él, ya. lo conoce, o sea, creo que por ahí convivieron un rato. No sé, a O mí se sea, me hace que podría ser interesante que vinieran, ¿no? Y que nos dieran también su punto de vista. muy bien, pues espero que les haya gustado. Pongan su pulgar arriba si les gustó, pero estamos entrando desde la parte introductoria de lo que es TPM. Empezamos a hablar de sus orígenes, empezamos a hablar de lo que es, empezamos a hablar de la estructura, empezamos a hablar ya de los pilares en general. Vamos a hablar del laboratorio social, que es una niña modelo, se va a poner buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y vamos a introducirnos a los pilas. Muy bien. Pues muchas gracias, Nelly. No, pues muchas gracias a ti, Rogelio, y a las personas que estuvieron aquí acompañándonos muy calladitos, muy silenciosos. No quisieron hablar ni preguntar nada, pero bueno, se les agradece que hayan estado aquí escuchando. Y la siguiente vez esperemos que haya muchas preguntas porque viene la parte de los trancazos. Ya vimos la parte teórica, está muy bonito. O sea, Sí, lo que comentamos está padre y lo que queremos hacer está padre, pero ya cuando está ahí, tienes la papa caliente en la mano, ajá, ahí sí hay que ver qué se hace. O sea, es complicado. Entonces, los esperamos en la siguiente sesión. muy bien. Cuídense mucho. Bye Usted bye. también, cuídense. Bye. Ay.